Seguimos con más tiempo nacional y entramos al segmento de Historia Argentina. Este segmento lo lleva adelante el ingeniero, historiador, y hasta algunos lo han doctorado incluso, Leonardo Castañeto. ¿Qué tal? Él sigue estudiando, así que... Sí. Yo iba a hablar de la asamblea del año 13. Muy bien. Porque acá se decretó feriado cuando se cumplió el bicentenario sí, de la creación de la asamblea. Para mí, injustificadamente, porque en realidad yo considero que la asamblea del año 13 no fue un acontecimiento nacional que solucionó, al contrario, fue en cierta forma algunas de las medidas que tomó la asamblea fueron una fueron de la oligarquía porteña, digamos. Y voy a hacer una aclaración, porque muchos me dicen, no, pero usted ataca a los porteños. No, yo no ataco al que nació en Capital Federal ni al kiosquero en la esquina. Me refiero a la oligarquía. Del porteñismo. Sí, de una oligarquía dirigente que había que trabajaba para el centralismo. Que trabajaba para el centralismo y para ellos mismos, para su lo mismo propio que yo critique beneficio. a la mafia italiana y diga, usted no quiere a los italianos, no tiene nada que ver. ¿Qué pasó? Después de la independencia, Buenos Aires se había enfrentado con los paraguayos, porque incluso le hicieron una especie de complot, digamos, contra Paraguay, le aumentaban los impuestos, los españoles le secuestraron un barco y los porteños o Rosario lo recuperaron, se quedaron con el dinero que llevaban, en fin, una serie de cosas. Entonces, cuando lo invitan, se empezaron a distanciar, digamos. Cuando lo invitan a participar en la asamblea del año 13, le dan largas al asunto, digamos. No, digamos, dijeron que sí, que no, pero que, digamos, en definitiva no querían participar. Y la excusa fue, o el argumento, que tenían que nombrar los delegados, hacer congresos en los distintos cabildos, en las distintas regiones de Paraguay, que yo, en definitiva, no mandaron delegados. En la banda oriental sí mandaron, porque Artigas, él tenía la esperanza que con los delegados que él mandara, más los delegados paraguayos, podían llegar a tener cierto peso o incluso una preponderancia en el Congreso. Ahora, los dirigentes porteños se buscaron todas las formas para impedir, digamos, el ingreso de los diputados de los diputados orientales, que no se imponga la voluntad de ellos. Exactamente. Artigas, ¿cómo hizo para elegir los diputados? Él, en 5 cabildos de la banda oriental, llamó a los llamó cabildo, digamos, para que eligieran sus diputados. Y en la primera sesión del reconocimiento de la asamblea, Artigas, en su oración inaugural, leía el 5 de abril de 1813. Dice: ciudadanos, los pueblos deben ser libres, su carácter debe ser único objeto y formar el motivo de su celo. Por desgracia, 1810-1813 va a contar 3 años nuestra revolución y aún falta una salvaguardia general del derecho popular. Estamos aún bajo la fe de los hombres y no aparecen las seguridades del contrato. Todo extremo envuelve fatalidad, por eso una confianza desmedida sofocaría los mejores planes. ¿Pero es acaso menos temible un exceso de confianza? Toda clase de precaución debe prodigarse cuando se trata de fijar nuestro destino. Es muy veleidosa la probidad de los hombres. Todo el freno de la Constitución puede afirmarla. Mientras ella no exista, es preciso adoptar las medidas que equivalgan a la garantía preciosa que ella ofrece. Yo opinaré siempre que, sin allanarse las pretensiones pendientes, no debe ostentarse el reconocimiento y jura que se exigen. Ellas son las consiguientes del sistema que defendemos
y cuando el ejército las propuso, no hizo más que decir, quiero ser libre. Entonces, los diputados orientales, en base, digamos, a la orientación de Artigas, redacta las instrucciones que iban a cumplir durante la Asamblea Constituyente que se realizaba en Buenos Aires. Y bueno, entre esas cosas hablaba de, por ejemplo, declaración de la independencia absoluta de las colonias, libertad e igualdad civil y religiosa de los individuos de cada provincia, quienes debían constituir la base de los gobiernos locales y del gobierno central, organizaciones políticas federativas, estados autónomos, garantía de comercio, etcétera. Entonces, van los delegados, se presentan en Buenos Aires, y en Buenos Aires le ponen algunos argumentos formales, que si, no sé, que se había firmado en vez del secretario, el ayudante, no sé, le ponen algunas trabas y no los dejan incorporarse a la asamblea. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es el motivo, la verdadera causa, el motivo por la cual no se incorporan? Yo acá tengo las instrucciones que se dictaron, que llevaban los diputados. No lo voy a leer todo, no son muchas cláusulas, en realidad son 20, pero voy a leer las principales o algunos párrafos de las principales que yo creo que fueron las que provocaron, digamos, las determinantes para que ellos no fueran recibidos. Incluso algunas de ellas que podrían servir de ejemplo para ahora, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en el artículo 2 dice: no admitirá otro sistema que el de confederación para el pacto recíproco con las provincias que forman nuestro Estado. O sea, imponía la federación, digamos, ¿no? Proponía la federación. En el artículo 4 dice: con el objeto y el fin del gobierno debe ser conservar la igualdad, libertad y seguridad de los ciudadanos y de los pueblos. Cada provincia formará un gobierno bajo esas bases, a más del gobierno central del Supremo de la Nación. En el artículo 5 y 6 dicen algo que todavía nos incumbe ahora o nos duele, ¿no? El artículo 5 dice: así como aquel, o sea, este gobierno, dice, así como aquel se dividirán en poder legislativo, ejecutivo y judicial. Y en el artículo... Se hablaba de federalismo, hablaba de división de poderes. Claro. Y en el artículo 6 dice: estos tres resortes, o sea, esta división de poderes, jamás podrán estar unidos entre sí y serán independientes en sus facultades. Yo creo que habría que leerlo en Plaza de Mayo esto. El artículo 7 dice: el gobierno supremo entenderá solamente en los negocios generales del Estado. El resto es peculiar al gobierno de cada provincia. Después habla de que se recupere, digamos, los territorios perdidos que a manos de los portugueses, como las misiones, las de Batoví, Santa Tecla, San Rafael y Tacuarembó, para que vuelvan y sean parte del Estado oriental. El artículo 11 dice que esta provincia retiene su soberanía, libertad e independencia, todo poder, jurisdicción y derecho que no es delegado expresamente, por la Confederación a las Provincias Unidas juntas en su Congreso. O sea, cada provincia mantenía su autonomía, su soberanía, y retenía todos los derechos que no delegara expresamente, cosa que no sucede. En el artículo 14 dice que ninguna tasa o derechos se impongan sobre los artículos exportados de una provincia a otra. Bueno, acá ahora se cumple, no hay impuesto entre una provincia y otra. Algunas por ahí reciben más subsidio, no, pero
Por ejemplo, a Paraguay sí le cobraban impuestos y se los aumentaban o se los achicaban de acuerdo a la voluntad del gobierno supremo. El artículo 16 dice que esta provincia tendrá su constitución territorial y que ella tiene el derecho de sancionar la general de las Provincias Unidas que forma la Asamblea Constituyente. El artículo 17 dice que esta provincia tiene derecho para levantar y formar los regimientos que necesite, nombrar los oficiales de campaña, reglar la milicia de ella para la seguridad de su libertad, por lo que no podrá violarse el derecho de los pueblos para guardar y tener armas. O sea que el ejército no era centralizado, sino que cada provincia tenía su propio ejército, o podía tener su propio ejército, independientemente que el nacional tuviera uno. El artículo 20 dice: la Constitución garantizará a las Provincias Unidas una forma de gobierno republicana y que asegure a cada una de ellas las violencias domésticas, usurpación de sus derechos, libertad y seguridad, de su soberanía, que cada fuerza armada intente alguna de ellas sofocar los principios proclamados. Y el artículo 19, que yo creo que es uno de los puntos claves por la cual fueron rechazados, dice, artículo 19, que precisa e indispensablemente sea fuera de Buenos Aires donde resida el sitio de gobierno de las Provincias Unidas. Este artículo 19 precisamente tiene coincidencia con una carta que le mandó Rosas a a Quiroga, que se llama Carta de Hacienda Figueroa, cuando fue al norte. Quiroga fue al norte. Y hablando de la Constitución le decía, ¿dónde va a funcionar el Congreso? Para eso habría que hacer y fundar una nueva ciudad que no dependa de ninguna provincia para que no haya celos entre ellas, como hicieron en Estados Unidos, que fundaron Washington, que no depende a ningún estado. Entonces, leo nuevamente el artículo 19, sí. Que precisa e indispensablemente sea fuera de Buenos Aires donde reside el sitio del gobierno de las provincias. Y la verdad que valdría la pena leer el sexto y el séptimo. Adelante. Los tres resorts, dice, así como aquel se dividirá en el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Y estos tres resortes jamás podrán estar unidos entre sí y serán independientes en sus facultades de cada uno de ellos, ¿no? O sea que sí, eran todos puntos inconvenientes, claro, para el poder de Buenos Aires, para el poder central, poder unitario que querían conformar, sí, aparte, y que finalmente conformaron. Aparte contundente, dicho con todas las letras, no con un eufemismo. Simple y contundente. Exactamente. Ustedes le van a decir que usted es un antiargentino porque defiende a Paraguay, a Uruguay. No, yo pero lo que defienden son las causas nobles. Es que Uruguay, Paraguay, Argentina y Bolivia deberían haber sido un mismo país. Exactamente. Muy bien, el ingeniero Castañino y su segmento de Historia Argentina. Cuando volvemos tengo un trocito más de Historia Argentina. 9, todo esto que nos cuenta el ingeniero Castañino y muchas cosas más las puede encontrar en la segunda edición de su libro La Guerra del Paraguay, que está conectándose con el ingeniero a través del programa, a través de su página web, que es www.lagaceta.com.ar lagaceta.com.ar con Z, y si no, las oficinas Rubén Giovannini también está a la venta, y próximamente se va a presentar la segunda edición. Sí, parte de esto también está en los libros de Rosas, La Ley y el Orden. La Ley y el Orden. Que también lo puede encontrar. ¿Y quién inventó el dulce de leche? Si usted se quiere adentrar en ese tema. El dulce de leche está con la receta y todo, así que después esperamos los potes de dulce de leche acá en la radio.